De pies y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches. Tenga la bondad de sentarse. Por comodidad con ustedes, cambiamos de salón. Oiga, pero si ustedes hablan, pues yo no puedo hablar, porque si yo hablo ustedes no me escuchan, ¿no es cierto? Cambiamos de salón, es un salón mucho más amplio, podemos escribir ahí, bueno, las sillas están buenas. Vamos a hablar en esta noche de un tema muy importante y de un tema controversial. Un tema muy importante, un tema muy controversial. Vamos a ver si alcanzamos. Yo creo que no alcanzamos en esta noche a explicarlo, si no lo explicamos también dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre el bautismo. El bautismo. Y aquí sobre el bautismo tenemos que hablar de muchas cosas. Primero, llegan y dicen nuestros hermanos protestantes, pero usted ¿para qué hace bautizar a su niño si su niño no es consciente? Entonces empiezan a decir, el bautismo es solamente para los adultos. Entonces los niños no. Vamos a tratar de refutar eso. Dicen, es que el bautismo, muy duro o qué? Oh. Ajá. Mentiras. Dice, otra de las cosas que dicen nuestros hermanos protestantes, llegan y dicen, no, lo que pasa es que el bautismo es para la remisión de los pecados. Brutos. Para la remisión de los pecados. Es solamente para remitir los pecados, para redimirnos. Solamente para la conversión. Sí, pero para algo más. Y la última, si hay más ideas, entonces las vamos a ir estudiando poco a poco. Y la última, dicen que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Si ustedes quieren saber la respuesta a estos 3 interrogantes, no se pierdan la primera parte hoy y la segunda parte dentro de 8 días, ¿no es cierto? Así de sencillo. Bueno, tenemos que dar una primera definición de bautismo. Vamos a empezar por el inicio, ¿vale? Entonces vamos a tratar de contrarrestar estas 3 ideas. ¿Qué es el bautismo? El bautismo viene de un verbo griego que es baptizo. Lo pongo en español y ustedes después baptizo. Baptizo, que es sumergir. 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 Baptizo. Sumergir. Eso, meter al agua. ¿Qué sucedía en la antigüedad? En la antigüedad había todo un rito de purificación. Vamos a ver primero el origen y después empezamos a hablar en el sentido cristiano. De purificación. ¿No se alcanza a ver? Ay, ¿por qué no hablan? No, y está nuevo. No, está nuevo. ¿Dónde está Gloria? ¿Gloria está por aquí? La culpable es Gloria.
Ay, hay mucho brillo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces escúchenme. Yo voy escribiendo y usted me escucha. Entonces, bautizo significa sumergir. Ahora sí, más o menos. Ajá, gracias. Muchas gracias por el regalo, Dios le pague. ¡Uy! ¿Sí ven cómo empiezan los regalos? Bueno, yo aquí, antes de empezar, una cuñita. Ustedes saben que en septiembre nosotros hacemos la fiesta patronal de Valvanera, ¿no es cierto? Y a mí me corresponde vender 100 bingos. ¿No? Ustedes me van a ayudar a vender. Benjamín me compra. Toda esta fila me compra. Yo no sé. Vamos a empezar a intercambiar. Yo les doy clase y ustedes me compran los bingos. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Antes de dar la definición, significa sumergir. Y en la antigüedad existía el rito de la purificación. ¿En donde qué hacían? Ustedes muchas veces leen y se habla en el Evangelio de los prosélitos. Los prosélitos eran gente pagana, gente que no era judía, y que entonces para poder hacer parte de la religión judía, ¿qué hacían? Ellos en cierta manera se hacían bautizar. ¿En qué sentido? En ese sentido de purificarse, de lavarse. Se lavaban, realizaban un ayuno y después, ¡plum!, se adentraban en la religión judía. ¿Listo? Porque significa sumergir, lavar, purificar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando Juan empieza a bautizar? Juan el Bautista habla de un bautismo de arrepentimiento. No es el bautismo cristiano, es un bautismo de arrepentimiento. Llegaban y se hacían bautizar, confesaban sus pecados y se sumergían. ¿Listo? Una manera de purificarse. ¿Por qué cuando tiene el encuentro con Jesús llega y dice, no, yo no te bautizo porque tú eres el portador del Espíritu? Faltaba el Espíritu Santo, faltaba Jesús. ¿Listo? Bueno, ya nos adentramos en eso. Significa sumergir, purificar. Entonces era una cultura, una costumbre popular, purificarse. ¿Listo? Ahorita sí vamos a hablar del bautismo cristiano. Del bautismo cristiano. ¿Qué es el bautismo? Una pequeña definición. Es el don de Dios, por medio del cual nos hacemos sus hijos en el Hijo. ¿Listo? Es el don de Dios por medio del cual nos hacemos sus hijos en el Hijo, en el único Hijo que es Jesús. ¿Listo? Entonces es un don de Dios. Vale. Empecemos a refutar esa palabra de nuestros hermanos protestantes. Llegan y dice, oiga Benjamín, ¿usted por qué hizo bautizar a su hijo cuando era niño? ¿No ve que no tiene pecado? No es consciente. Usted sí es bruto, ¿no? Bruto usted. Si decimos que es un don de Dios, es un don, es un regalo, ¿no es cierto? Sigan, aquí hay puestos. Yo le hago una pregunta. Aquí en mi billetera, hermano pastor, hermano protestante, le doy lo que tengo en mi billetera. Buenas noches. Le doy lo que tengo en mi billetera. Si usted me dice, ¿qué dicen ellos? Es que el niño no es consciente para recibir el bautismo y se les abre la boca. Hermano protestante, le doy lo que tengo en mi billetera si me dice si usted fue consciente cuando recibió el don de la vida. ¿Usted fue consciente cuando el espermatozoide de su papá se unió al óvulo de su mamá?
de una se queda petrificada. ¿Fue consciente? No. Y lo que nosotros tenemos es un don de la vida. Y el hecho de no ser consciente, ¿usted no vive? Usted está vivo. Usted no fue consciente en ese momento, pero está vivo. Porque la vida es un don de Dios. ¿No es cierto? El bautismo es un don de Dios. Y vamos a fundamentarlo. Y entonces ellos empiezan a decir: hermano, en los evangelios sinópticos aparece que Jesús se hizo bautizar cuando era adulto. Y nosotros seguimos ese testimonio. Bruto. Vamos a empezar a explicar cada uno de los evangelios sinópticos, ¿vale? Para descubrir. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno. Para descubrir, primero que todo, que Jesús no necesitaba el bautismo. No. El bautismo de Jesús en los evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, nos expresan una gran realidad. Y se lo voy a sintetizar así de una vez. Estos tres evangelios sinópticos significa sion ontai, que significa una mirada de conjunto, porque son muy parecidos, pero son diferentes. Estos evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, cuando hablan del bautismo del Señor, tienen sus semejanzas, tienen sus grandes semejanzas, pero también sus grandes diferencias. ¿Qué es lo que le importaba a los evangelistas? No el hecho de que Jesús se hizo bautizar, sino que por medio del... tiene sus semejanzas y sus diferencias. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es descubrir que ellos nos quieren demostrar que en el bautismo de Jesús, primero, se inicia, es el punto en donde se inicia su ministerio público. Nos quieren mostrar, nos quieren ilustrar que el bautismo es ese punto de arranque en donde se inicia el ministerio público de Jesús. Y también nos quieren demostrar esta gran idea, que Jesús, diga, aquí hay sillas, allí, no, allí, mire, allí hay sillas, allí, incluso allá arriba. No, sino, entonces mira, aquí hay una silla. No, es que no me gusta verte sentada ahí. No, si tú no te sientas bien, yo no sigo. No, en serio, es que en serio. No, porque es que ahí te ensucias y... Cristian, mira, ya, si no, entonces el muchacho les trae sillas. Sí, eso. Es que uno tiene que atender bien a la gente, ¿no es cierto? Claro. ¿Listo? Y sobre todo, la idea central se da esa teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios. Teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios, en donde se da esa manifestación de Dios, en donde se nos dice la idea principal, todo esto para desembocar en que Jesús es hijo de Dios. Esta es la idea capital. Jesús es hijo de Dios y lo vamos a demostrar. ¿Listo? ¿Listo? Jesús es hijo de Dios. Lo vamos a demostrar. Lástima que nuestros hermanos protestantes tienen la Biblia, pero yo no sé si la leen. Vayamos y empecemos a analizar. Ya les di la conclusión. Vamos ahora a mostrar de dónde sale todo esto. Vamos a empezar con el primer evangelio sinóptico, que es Marcos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y no les dé pena subrayar, ¿vale? Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Empecemos con Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y vamos a descubrir algunos elementos interesantes del Evangelio de Marcos. ¿Qué se nos dice?
Yo les dije que vamos a abrir nuestras Biblias, no que vamos a leer, ¿no es cierto? Hagamos un jueguito. Cuando yo hablo, ustedes me escuchan, ¿no es cierto? Ese jueguito es espectacular. Entonces vamos a hacer una cosa, ustedes van a ir siguiendo la lectura, porque si cada uno empieza a leer, pues todos queremos leer, ¿no es cierto? Yo solamente leo para que todos ustedes escuchen, pero vamos a seguir la lectura. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Mire cómo inicia el texto diciendo: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue bautizado, no se detiene, o más bien leámoslo y después lo explicamos. Fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Miren lo interesante del relato de Marcos. Cuando habla del bautismo del Señor solamente utiliza 2 versículos, 9 al 11. Y sobre todo, pongamos mucha atención. El evangelista Marcos nos presenta una idea espectacular. ¿Por qué? Ustedes saben que Moisés no pudo entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Quién entró? ¿Quién fue el que atravesó el Jordán con el pueblo? ¿Quién dirigió después de Moisés al pueblo? Josué. Josué en hebreo es Yoshehah, que significa Dios salva. Dios salva, es el nombre de Josué. ¿Quién es el que viene desde Galilea y atraviesa el Jordán? Jesús. Jesús en arameo significa Dios salva. Una primera idea. Bueno, pero eso no es lo más importante. ¿Qué dice el texto? Dice: y fue bautizado en el Jordán. Marcos no se detiene. Fue bautizado. Pasó. No se nos dice si le cogieron el cabello, si lo sumergieron, si le echaron agüita. No, fue bautizado, punto. ¿Por qué? Porque lo más importante viene ahora. Después de que Jesús fue bautizado, miren lo que sucede. En cuanto sale del agua, miren ese movimiento. Jesús sale del agua y ¡pum!, vio los cielos. ¿Qué? Abiertos no puede decir abiertos. Marcos dice, vio los cielos rasgados. Se rasgaron. ¿Por qué? No es lo mismo decir abrir que rasgar. Por eso ahí dice, pero me van a crucificar. Ahí dice abierto. Lo que pasa, vuelvo y repito, nosotros manejamos traducciones, pero como ustedes están viniendo a un curso bíblico conmigo, pues entonces vamos a notar las pequeñas diferencias. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno. ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre abrir y rasgar. Yo abro la puerta, un movimiento armónico. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Cierro, abro. Cuando yo rasgo, con un pedazo de tela rasgué el pantalón, quedó roto de una vez. ¿Qué nos está diciendo Marcos? Marcos nos está diciendo que con este evento el cielo se rasgó. Los cielos se rasgaron. El cielo se rasgó. ¿Para qué? ¿Por qué el cielo se rasgó? Porque el cielo no puede contener esa gran noticia. Se rasga el cielo y el Espíritu en forma de paloma baja a él. ¿Sí? El Espíritu en forma de paloma. Está el Hijo, está el Espíritu. ¿Y por qué más se rasgan los cielos? Porque se escucha esta voz. Y se oyó una voz que venía de los cielos. ¿Qué dice la voz? Tú eres mi Hijo, el amado. En ti me complazco. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Ese verbo rasgar nos recuerda cuando Jesús muere en la cruz y el velo del templo se rasgó. Es decir, ya no hay ninguna separación entre Dios y el hombre y Dios. Cuando muere Jesús y muere, se rasgó el velo del templo. Es decir, ya Dios se establece una vez más ese acto comunicativo
de Dios con la humanidad y de la humanidad con Dios. ¿Listo? Se vence el pecado. ¿Listo? Bueno, quedémonos con tres ideas importantísimas. Marcos nos dice que el cielo se rasgó, ¿no es cierto? Marcos también nos dice que el Espíritu en forma de paloma vino sobre Jesús. ¿Listo? ¿Y qué dice la voz? La voz llega y dice: tú eres mi Hijo, el amado. Lastimosamente las traducciones llegan y dicen: tú eres mi Hijo amado. Cuando nosotros vamos al original, llega y dice: Johuios, Joagapetos. Es decir, amado es un adjetivo atributivo. Al ser atributivo, el amado, ¿qué nos indica esto? Perdón que yo hable así. Es que es para ratificar la definición que habíamos dado antes. Cuando dice el amado, es un adjetivo atributivo, es decir, es un adjetivo constante. Que Jesús es el Hijo de Dios desde siempre, por siempre y para siempre. ¿Listo? Oiga, cuando vengamos al curso bíblico yo les pido que apaguen los celulares, ¿vale? Por favor, porque si no nos perdemos, ¿vale? Gracias. Vayamos ahora a Mateo. Quedémonos con estas tres ideas, ¿listo? Vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Capítulo 3. ¿Puedo borrar? Bueno, Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. ¿Qué se nos dice? Entonces aparece Jesús que viene de Galilea. Hay una pequeña diferencia o una gran diferencia de Mateo con Marcos. Ya hay 4 versículos más. La narración de Mateo es mucho más amplia que la de Marcos, ¿vale? Vamos a ver esa fundamentación, tranquilos que vamos a empezar a dar respuesta, ¿listo? Desde la misma palabra de Dios, porque ellos llegan y nos sacan estos textos y muchas veces no sabemos qué es lo que nos quieren dar a entender. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Ese diálogo estaba en Marcos? No. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Eso estaba en Marcos? No. Entonces le dejó. Mire cómo sigue Mateo. Bautizado Jesús, salió del agua y en esto se abrieron los cielos. Mateo habla de que los cielos se abrieron, Marcos se rasgaron. Hay una diferencia, ¿no? La óptica de cada evangelista es distinta. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y miren, y una voz que salía de los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Hay diferencia con lo de Marcos o es igual? ¿Es igual? ¡No es igual! ¡Nunca es igual! ¡Nunca es igual! Una cosa que le digan es que tú eres. Si yo llego y digo, pongamos cuidado al ejemplo: oye Benjamín, es que tú eres mi mejor amigo. ¿Yo quién se lo estoy diciendo? A Benjamín. A usted no les interesa. Se lo estoy diciendo a él solito. Si en cambio yo llego y digo: oiga, es que este es mi mejor amigo, es para que ustedes sepan que él es mi mejor amigo. Entonces ya hay toda una intención del autor. En Marcos, cuando llega y dice la voz: tú eres mi Hijo amado, es ese diálogo personalizado, ese diálogo íntimo entre el Padre y Jesús. En cambio, en Mateo, ¿qué sucede? Mateo llega y expresa: este es un adjetivo demostrativo. ¿Para qué? Para que todos los que están ahí haciéndose bautizar sepan que Él es mi Hijo, el amado, el predilecto. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Grande.
Otra gran diferencia es la respuesta que le da Jesús a Juan, que no la encontramos en Marcos. Jesús va a hacerse bautizar y Juan le dice, no, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Mira las palabras de Jesús. ¿Qué le respondió Jesús? Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Si ustedes son curiosos y se ponen a leer todo el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera vez que Jesús habla. Son las primeras palabras que Jesús dice. ¿Y qué dice Jesús? Conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos. Utiliza el verbo plero. Cumplir toda justicia. ¿Qué se nos muestra aquí? Mateo nos está diciendo que Jesús, al decir estas palabras, al decirle estas palabras a Juan, le está diciendo, el Padre lo quiere así. Usted no venga a cambiar la voluntad de mi Padre. Mateo está diciendo que Jesús es el Hijo obediente. Jesús es el Hijo obediente al plan de su Padre Dios. ¿Listo? Preciosa esta idea. Jesús es el Hijo obediente. Dejamos que cumplamos toda justicia. Jesús es el Hijo obediente del Padre. Encontramos ya algunas diferencias. ¿Sí ven? Hay grandes semejanzas, pero también hay grandes diferencias. Vayamos ahora a Lucas. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. ¿Vamos entendiendo o me estoy haciendo entender? Perdón. Vayamos a Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Sucedió que cuando todo el pueblo, miren cómo es de Lucas, espectacular Lucas, un poquito exagerado, llega y dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, todos, bautizado también Jesús, no se detiene, bautizado también Jesús, y puesto en oración. ¿Quién habla de la importancia de la oración? Lucas solamente. Y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre el Espíritu Santo en forma corporal. Y hay otra diferencia, en forma corporal, como una paloma. ¿Cómo? Se abrió el cielo, sí. El único que habla de que se rasgó el cielo es Marcos. En forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Wow, cambia. Está citando el Salmo 2, el Salmo real. Pero ¿qué es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia de Lucas? ¿Qué sucede con Jesús? Lucas, si ustedes quieren empezar a leer el evangelista Lucas y Hechos de los Apóstoles, ustedes van a descubrir que Lucas es el evangelista de la oración. Siempre presenta a Jesús en oración. Bautizado Jesús y puesto en oración, vio que los cielos se abrieron. ¿Listo? En los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia ora para que Pedro salga, hay un terremoto. Pero la iglesia estaba orando. ¿Y el terremoto qué significa? Dios escuchó la oración. Tranquilos que se va a realizar así como ustedes han pedido. El evangelista de la oración es Lucas. En los momentos más importantes de la vida de Jesús, Jesús ora. Lucas lo presenta orando. ¿Listo? Entonces, hay están los tres evangelistas con tres ideas distintas. Pero los tres, en sus ideas, nos vienen a decir que Jesús es el Hijo de Dios.
tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, este es mi hijo, el predilecto, y tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. ¿Qué sucede con esta idea? Tú eres mi hijo, el amado. En la antigüedad, tranquilo que los brutos siempre han existido. Desde la antigüedad estaban como ¿la qué? El prospecto de los protestantes brutos, ¿no es cierto? En la antigüedad, ¿qué decían? Decían, es que Jesús fue hijo de Dios desde el bautismo y antes no era hijo de Dios. Algunos cristianos empezaron a decir que Dios había adoptado a Jesús desde el bautismo, que antes no era hijo de Dios, que solamente hay. Y se llamó una herejía del adopcionismo. Dios lo adoptó y antes de que Jesús muriera, el Espíritu de Dios lo abandonó. Entonces el que muere en una cruz es un hombre normal. ¿Cómo son de brutos? Si hubiera muerto un hombre normal, pues entonces no seríamos salvos, no estaríamos salvados, los cielos no se hubieran abierto. Pero bueno, sigamos. ¿Será que nosotros podemos convivir con esa idea? Comprobémoslo. Empecemos con Marcos. Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué se nos dice? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos lo dice de manera explícita. Y mire cómo nos lo va a decir, nos lo va a volver a repetir Marcos de manera implícita. Citando al profeta Isaías, conforme está escrito en Isaías el profeta. Pongamos mucha atención a las palabras del profeta que cita Marcos. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo escribí una catequesis de este versículo, una catequesis en 20 páginas, solamente en estos 2 versículos. ¿Cómo le llamo yo? El diálogo eterno del amor del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que dice el Padre? Mira, mira, como si estuviéramos hablando, mira, envío mi mensajero a él delante de ti, para que te prepare el camino. El yo de Dios al tú del Hijo. ¿La cogieron o no? Bueno. Entonces, ¿Jesús es hijo de Dios solamente desde el bautismo? No. Desde siempre, por siempre y para siempre. ¿Seguimos justificando o con eso les basta? Marcos capítulo 1, versículo 2. 1:1, Marcos 1:1 y versículo 2 también. ¿Más pruebas? ¿Más pruebas? ¿Más pruebas? ¿Más pruebas? Bueno, más pruebas. Vayamos a Mateo. Después les voy a explicar la genealogía que presenta Mateo y que presenta Lucas. Es espectacular. Vayamos a Mateo, capítulo 1, versículo 23. Después les voy a explicar todo eso del cumplirse. Empecemos desde el versículo 22. Mateo capítulo 1, versículo 22. O empecemos desde el versículo 21. ¿Qué dice? Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el pleró, para que llegara a la plenitud el oráculo del Señor por medio del profeta. ¿Qué está citando? Mateo está citando las palabras del profeta Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Esto le está haciendo referencia a Jesús. Jesús es el Emmanuel. Emmanuel. No vayan ustedes a ser tan... Yo sé que algunas Biblias aparecen solamente con una M, Emmanuel, pero no es Emmanuel. Si ustedes le van a poner a un niño Emmanuel,
¿quién sabe qué significará? Porque Dios con nosotros es Emmanuel. No vayan allá a ponerle así como, hay un letrero en la trilladora ahí cerca de la galería, trilladora Emmanuel. ¿Qué será eso? Trilladora Emmanuel. Seguramente él quería decir Emmanuel. Trilladora Emmanuel, ¿qué significa? Emmanuel, ¿qué significa? Significa Dios con nosotros. Doble M. ¿Por qué? Aquí abro un paréntesis. Por eso le estoy diciendo, algunas Biblias traducen mal. Por eso, que como estamos, entonces usted le ponen otra M, Emmanuel, y le voy a dar la fundamentación. Dime, hijo. ¿Cuál sería la Biblia más recomendada para poder seguir? Bueno, yo esperaba que algún día me hicieran esa pregunta para que pues digan, no, es que el Padre está proporcionando Biblia. No, a mí me gusta mucho, en español, Biblia de Jerusalén, que es más costosa, sí, Jerusalén, es la más cercana. ¿Listo? Si ustedes pueden conseguir una Biblia de Jerusalén, consíganla, no se arrepentirán. Vale como 80,000 pesos. Si muchas veces le gastamos 100,000 pesos en una rumba, 500,000, ¿por qué no le gastamos 100,000 pesos en una Biblia? ¿Listo? Bueno, pues, ¿qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Hola, pero ustedes sí están inquietos hoy, definitivamente. Dios con nosotros. ¿Listo? En el rosario está escrito Padre. ¿Cómo? En el rosario está la Biblia de Cortés, como dice, con M. Con M. Si no está, pues entonces se lo estoy diciendo, para que lo pongamos. ¿Por qué? A mí me perdonan acá. Emmanuel es así. Him. No lo estoy escribiendo en hebreo. Him, ma, nu, el. Him, eso es una preposición que significa con. Himman, himma, nu, significa nosotros, él, Dios. Con nosotros, Dios. ¿Listo? Dios con nosotros. Immanuel. O más fácil así. Ahí sí quedó claro. Quedó clarísimo, ¿no es cierto? Himmanu, him, la preposición con, nu, nosotros, él, Dios, con nosotros, Dios. Y después les voy a dar una pequeña inclusión del Evangelio de Mateo basado en esta idea. ¿Listo? Bueno, con nosotros Dios. ¿Otra? Vayamos a Mateo, capítulo 2, versículos 15. Aquí Mateo cita las palabras del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Listo? Mateo capítulo 2, versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo. Vayamos a Lucas. Lucas. Lucas es precioso. ¿Aquí hay algunos de lazos de amor mariano? ¿Sí? ¿Los siervos dónde están? Bueno. Listo. No, ya no me digan nada. Listo. No vienen los siervos, pero vienen ustedes. Me parece maravilloso. Miren la idea. Vamos a expresar esta idea de que Jesús es hijo de Dios. ¿Cómo lo expresa? Espera, vamos. Lucas capítulo 1. Miren cómo lo expresa de manera implícita. Espera que lo vamos a analizar. Si Jesús es hijo de Dios y es hijo de María, ¿María es madre de Dios? ¡Claro que sí! Pero ahí no aparece que María es madre de Dios de manera explícita, no aparece. Aparece de manera implícita y lo vamos a demostrar. Vayamos a Lucas, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Capítulo 1, versículos 43 en adelante. La importancia de María. Yo no entiendo por qué nuestros hermanos protestantes son tan brutos
Y dicen que María no es importante. ¡Claro que es importante! Miren lo que dice. María no es Dios. Eso hay que tenerlo claro. María no es Dios, pero es la madre de Dios. Porque sin el sí de ella, la salvación no hubiera entrado en este mundo. ¿Listo? Estamos hablando del bautismo, pero abramos ese pequeño paréntesis. Miren lo que dice Isabel. La respuesta de Isabel, cuando María va y la visita. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo la llama? Isabel le dice que María es la madre de mi Señor. ¿Está haciendo referencia a ese Señor a quién? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús. ¿De dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? Está haciendo referencia a Jesús. ¿Listo? Mira lo que sigue. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Mira la respuesta que le da Isabel. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Este término Señor, ¿a quién está haciendo referencia? A Dios, al Padre. Miren lo que dice Isabel. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Para entender esto, vayamos al versículo 26 del capítulo 1. Dice así: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bendita o feliz la que ha creído las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. De parte del Señor. Dios le habla a María por medio de ¿quién? Del ángel. Dime. Dice el ¿Sí? que la Virgen María no aparece como madre de Jesús de manera explícita, sino implícita. Exacto. Si consideramos que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, Sí. entonces Cristo viene a ser el producto de una concepción puramente espiritual y no material. Y entonces a ella, ¿qué le cayó en el vientre? Sí. O sea, se encarnó. Y voy por la pregunta. Ajá. En alguna parte de la Biblia, Cristo reconoció a María como su madre. Ahí dice, los autores hablan la madre de Jesús. Y Jesús en el Evangelio de Juan le dice mujer, que es la gran inclusión. Mujer. ¿Sí? Mi pregunta es esa, en varios partes de la Biblia, Cristo se refiere a la mujer. Mujer. En la cruz le dijo mujer. Sí. Cuando le preguntaron que allí afuera lo está esperando su madre, Sí. le dijo, yo y mi madre son todos aquellos que cumplen la palabra Sí. de los padres. Sí. Le hace inquietud y le agradecería que nos hiciera una ampliación sobre ese aspecto. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero el término mujer que se encuentra en el Evangelio de Juan es la gran inclusión. Cuando habla en las bodas de Canaán al inicio y después al final en la cruz. ¿Por qué? Porque en la óptica del evangelista Juan, María, la mujer, es la nueva mujer, ¿no es cierto? Si por Eva se cerró, o sea, se dio el pecado, por María, que es la nueva Eva o la nueva mujer, se obra la gracia. ¿Sí ven? Y por lo menos Jesús no la llama madre, pero le dice mujer. Y María, en ese texto precioso, llega e invita a que Jesús obre la gracia en favor del pueblo, ¿no es cierto? Vayamos a primera de Juan, que es bien interesante, cuando llega y el apóstol recoge el testimonio de María. Lo vamos a ver también en Pablo. Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Mire lo que dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Lo que tocaron nuestras manos. Los exégetas hablan, en este versículo 1 de la primera carta de Juan, hablan del testimonio de María. ¿Qué mejor que ella para decir lo que nuestras manos tocaron? Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Después los autores sagrados, especialmente Pablo en Gálatas, habla de la plenitud de los tiempos cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sí? El hecho de que Jesús no hubiera llamado a María madre, le llama mujer, en la óptica del autor sagrado, con una nueva visión para darnos una explicación, no quiere decir que María no sea la madre de él. Miren lo que nos dice Lucas ahora. Sigamos con Lucas. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Sí, primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Lucas, el autor. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos hablado de Lucas, capítulo 1, versículos 43 al 45. Habla de Señor, Señor a Jesús y Señor a Dios Padre. ¿Sí ven? ¿Qué sucedía con ese término Señor? Ese término Señor en la primera comunidad cristiana significaba Dios. Significaba Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y esto viene a ratificarnos el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. ¿Listo? Entonces, si Jesús es Dios, entonces María es la madre, que llega y dice ahí, María, muy explícitamente. ¿Y quién es la madre de Jesús? Pues María. ¿No es cierto? ¿Quién es la madre de Jesús? María, dime. Padre, que era lo que está diciendo el Señor, la intención tiene el Señor. En Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de Jesús. Sí, sino que él está diciendo que si Jesús la llamó madre. No. Precisamente no, pero aquí Por eso, hija. O sea, ahí toda la Biblia se hace referencia a eso. Por el mujer. Ahí tienes a tu madre. Sí. Entonces, a mí me parece que sí. No, por eso, es que, mire, o sea, aquí viene la cuestión. El hecho de que no aparezca explícitamente no quiere decir que vamos a negar esa gran realidad que todos los autores tienen por cierta y por verdadera. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Sobre quién posó el Espíritu de Dios, sobre María, y da la descripción, ¿no es cierto? Después cuando habla de la madre de Jesús, ¿quién es la madre de Jesús? La comunidad cristiana sabe, ¿quién es la madre de Jesús? María, ¿no es cierto? María. El hecho de que Jesús no la haya llamado madre, que no encontremos el testimonio, que no lo encontremos, porque como lo dice Juan en los últimos versículos, no todo está escrito en la Biblia, no quiere decir que Jesús la haya negado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está el testimonio de los autores sagrados, de todos los autores. Está el testimonio de Pablo, está el testimonio de Mateo, está el testimonio de Lucas. ¿Listo? No quiere decir que la haya negado, ¿vale? Cuando habla de los hermanos de Jesús, eso lo vamos a ver después, que nosotros tenemos que conocer bien el contexto y lo vamos a ver con el Antiguo Testamento para poder entender muy bien esto. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. ¿Claro? Entonces, si María porta ese fruto bendito que es Jesús y Isabel lo llama Señor, mi Señor, Dios, entonces María es madre de Dios. ¿Listo? Una pregunta que me surge a mí. Si nosotros somos bien curiosos y leemos los evangelios, vamos a darnos cuenta que después del evangelio
en Marcos, después de que nos habla del bautismo, ¿por qué inmediatamente siguen las tentaciones? Si nosotros vamos a Mateo, después del bautismo, inmediatamente siguen las tentaciones. Si vamos a Lucas, inmediatamente después, aquí cambia un poco, sigue la genealogía y después las tentaciones. ¿Por qué será? Después del bautismo, ¿por qué será que aparecen las tentaciones? Vayamos a Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 13. Están las tentaciones en el desierto. Oiga, curioso, después de que Jesús es bautizado, aparecen las tentaciones. ¿Por qué será? Bueno, solamente quiero poner interrogante. Vayamos a Mateo y vamos a explicarlo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículos 13 y 17 habla del bautismo e inmediatamente siguen las tentaciones. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siguen las tentaciones? Sigue este esquema. Mire. ¿Qué es lo que quieren darnos a entender los evangelistas? Nos van a volver a repetir la idea que nos habían dado antes, porque repetir es bueno. ¿Qué idea nos están dando a entender ahí? Y vamos ahora a justificarla. Que Jesús es hijo de Dios. ¿Listo? Jesús es hijo de Dios. Oiga, si ustedes leyeron el bautismo de Jesús, querida comunidad cristiana, y se les olvidó eso, pues aquí Mateo vuelve y Marcos vuelve y Lucas vuelve y nos recuerda esto. Vamos a justificarlo. Capítulo 4 de Mateo. ¿Qué dice? Vamos a ponerle mucho cuidado. Capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra diablo significa aquel que divide. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dice, miren lo que le dice el tentador: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Miren la perspicacia del diablo. Oiga, y después llega y dice, se le acercó el tentador, diablo tentador. Oiga, si es que usted es el hijo de Dios, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué había dicho Jesús en el versículo 13 del capítulo 3? Dejemos que se cumpla toda justicia. Se presenta Jesús como el hijo obediente del Padre, el hijo que está en plena comunión con el Padre. Y aquí que le está diciendo, oiga, si usted es hijo de Dios, haga lo que se le dé la gana. Y Jesús dice, no, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Primera tentación vencida. Jesús noqueó al diablo. Empecemos con la segunda. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Jesús citó la palabra. Mire cómo es de perspicaz y de astuto el diablo. También cita la palabra, cita el Salmo 91. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Sí, Señor Jesús, usted me citó la palabra de Dios, pues yo también se la cito. Hágale. ¿Acaso usted no es el hijo de Dios? Hágale. ¿Qué responde Jesús? Vuelve y cita el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación vencida. Tercera, todavía le lleva consigo el diablo. ¿Por qué Mateo vuelve y repite diablo, diablo, diablo?
Porque la palabra diablo significa aquel que divide. Aquel que divide. ¿Listo? Aquel que divide. Por eso en el libro del Apocalipsis se nos va a hablar de que la serpiente del Génesis es el diablo, Satanás, Lucifer, diablo, es decir, aquel que rompió esa comunión del hombre con Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Qué sucedió ahí? No, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Vayamos al texto. ¿Qué le dice el diablo? Todo esto te daré si postrándome me adoras. Pero raro, ¿qué le faltó de decirle el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios. Aquí ya no aparece que el diablo le dice si eres hijo de Dios. ¿Por qué ya no aparece eso? Porque ya entendió que Jesús es el Hijo de Dios. Ya entendió. ¿Listo? ¿Qué le respondió Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja 3 veces tentado por el diablo. Y Jesús cita la palabra de Dios. Lo más interesante, termino esta idea, es que dice, está escrito, Gegratan, es un perfecto, está escrito. ¿Qué significa? Que por siempre, desde siempre y para siempre, Jesús cumple la palabra de su Padre Dios. Y por eso vence el mal. Una vez más, Mateo nos muestra que Jesús es el Hijo obediente del Padre, es el Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran idea de los sinópticos? Mostrarnos que Jesús es Hijo de Dios. Cuando habla del bautismo, mostrarnos que Jesús es Hijo de Dios. ¿Listo? Ahora sí, entremos un poquito. ¿Qué hora es? Bueno, todavía hay tiempo. Entremos ahora sí. ¿Cómo? Esos actos se parece que ya fortalecía a Jesús para que pudiera llevar a cabo sobre todo aquí se nos muestra que Jesús vence la tentación citando la palabra de Dios, en donde se ve esa relación profunda con su Padre. Dime. El diablo se tocó al uno de Dios y le quitó poder de Dios cuando... Eso ya es todo un midrash se tiene toda esa concepción, ¿no es cierto? Que era Lucifer. Lucifer era luz bella luz, ¿no es cierto? De todas maneras, ahí, ¿qué es lo que se nos está mostrando? Dios crea todos los seres, pero en un momento en donde el tiempo no existe, deja que ellos opten o por Él o por sí mismos, y deciden optar por sí mismos, entonces se van en contra de Dios. Y el libro del Apocalipsis nos habla de esa gran batalla que se da en el cielo, ¿no es cierto? En donde Micael, es decir, Miguel, expulsa al gran dragón, ¿sí? Lo expulsa a la tierra y empieza a hablarnos toda esa relación, ¿sí? Micael, que significa ¿quién como Dios? ¿Listo? Bueno. Entonces, empecemos ahora a decir esa relación o ese relato de los sinópticos nos quiere mostrar que Jesús es Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que el bautismo de los niños está permitido? ¿El bautismo de los niños, será que está permitido? Vamos a justificarlo. Hechos, capítulo 11, versículo 14. ¿Qué nos dice Hechos? Hechos, capítulo 11, versículo 14.
Quien te dirá palabras, aquí es donde mandan a traer a Pedro, a Jope, Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Parece el término casa. ¿Listo? Para ti y para toda tu casa. Hechos capítulo 11, versículo 14. Pasemos ahora a Hechos capítulo 16, versículo 15. 16, versículo 15. Hechos 16, 15. ¿Qué se nos dice? Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ella y los de su casa. Oiga, ¿será que uno en la casa solamente tiene personas adultas? Ahora vamos a dar una pequeña explicación basada en la arqueología bíblica. Otra vez, ella y los de su casa. ¿Se dice casa o qué dice? Familia. No, y los de su casa. Pasemos ahora a Hechos capítulo 16, versículos 32 al 33. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Él al 34. Hechos capítulo 16 versículo 32 al 34. Y todos los suyos recibieron el bautismo. ¿Listo? Hechos capítulo 18 versículo 8. Hechos 18, 8. ¿Qué se nos dice? Dice lo siguiente: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo, el jefe de la sinagoga, no Crespo, Crispo, todos los de su casa, todos los de su casa. Citemos otro testimonio. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Oiga, ¿sería que Estéfanas solamente tendría personas adultas? Familia, término es general. Primera de Corintios 1, 16. Su familia de Estéfanas. Marcos, vayamos al Evangelio de Marcos. Marcos 16, 16. ¿Qué dice? Dice: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y ese es uno de los textos que nuestros hermanos protestantes sacan para decir: sí, usted tiene que ser consciente para creer, pero siempre remiten a ser adultos. Y la niña o un joven, un niño de 10 años, no puede creer. Entonces, y el niño tiene 10 años y es un niño, ¿o no? No puede creer. Y sobre todo, miren lo interesante, ¿qué nos dice la arqueología bíblica? Dice, ese término casa en la cultura judía hacía especialmente referencia, alusión a los niños. Es decir, cuando se habla de casa, de oikia, familia, era porque en esa casa habían niños. ¿Listo? ¿Qué dicen también? ¿Que el bautismo es solamente para la remisión de los pecados? Pues no. Pues no. Vayamos a Primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro está diciendo esto, está hablando de lo de Noé y su familia. ¿Y qué dice? Empecemos desde el versículo 20. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva. ¿Qué está diciendo Pedro? Primera de Pedro 3:21. ¿Qué nos está diciendo? Que el bautismo salva. El bautismo salva. El bautismo salva. Y vayamos ahora a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículos 13 al 14. Eso lo dice el evangelista Juan. Sí. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Algunos exégetas ven en estos dos versículos que en la primera comunidad, los discípulos le hacían como el quite al niño. ¿Por qué? Miren, aquí hay una diferencia entre la cultura occidental ahora a la cultura oriental. El niño era un ser indefenso, también como lo tenemos ahora. El niño estaba muy expuesto a que se muriera, es decir, no importaba. ¿Sí? En cambio ahora, pues, para nosotros es demasiado importante. Incluso tenemos otros testimonios, no solamente bíblicos, sino extrabíblicos. Tenemos el testimonio de Orígenes en el siglo III, un padre de la iglesia, que nos habla del bautismo de los niños en los primeros siglos del cristianismo. Orígenes. Si no nos basta, si no, está el testimonio de Orígenes, siglo III, antes de Cristo. Y también están algunas inscripciones sepulcrales del cristianismo primitivo, en donde se hablaba de esta realidad, del bautismo de los niños. ¿Vale? Y ahora viene otra pregunta. El bautismo, ¿qué hora es? ¿El bautismo es en el nombre de Jesús o es en el nombre de la Trinidad? Pues sí, pues vamos a sustentarlo, ¿no? Otra de las cosas curiosas, miren lo que dice, y eso lo vamos a explicar, vamos a ver si lo alcanzamos a explicar ahora. Vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 6. Muchos de nuestros hermanos llegan y fueron bautizados cuando eran niños, y llegan y dicen: no, es que yo no soy bautizado, ahora yo conocí el Evangelio y yo me hago bautizar. Qué pena, qué pena. Seguimos el testimonio de Pablo en los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Y que dice: no, lo que pasa es que yo me bauticé, mis padres me bautizaron cuando era niño, pero no se dan cuenta que la fe es eclesial. La fe es eclesial. Por eso aquí, abro un paréntesis. Muchas veces llegan y dicen: pero ese niño murió sin bautismo, entonces ¿para dónde va? ¿Para el limbo? ¿El limbo qué era? Era un estado, un lugar, decía San Agustín, la antesala del infierno, en donde no tienen ningún dolor, pero no verán a Dios. ¿Qué más dolor que es el no poder ver a Dios? ¿Y el niño qué culpa tiene? ¿Ah?
Basados en la misma Sagrada Escritura, en Génesis, Dios que ama tanto al hombre, Dios que ama a su criatura, ¿cómo Dios va a dejar que su criatura se condene? Además, si el niño nació, si era hijo, nace en esa fe eclesial, la fe de la iglesia computa al niño. La fe de los padres computa en el niño. ¿Listo? ¿Listo? Llegan, espera un tico, hija, termino acá. No, es que yo cuando era niño me bautizaron y ni cuenta me di. Oiga, es que usted se dio cuenta cuando el espermatozoide de su papá se unió al óvulo de su mamá. ¿Usted fue consciente? Los papás eran conscientes porque seguramente están pasando bueno, ¿no? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es uno solo, no son varios, es uno. Si usted quiere ser payaso, espera que su niño cumpla años y hace todas esas payasadas. Es uno solo. No lo digo yo, lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Uno solo, un solo bautismo. ¿Listo? Dime. Perdón. Sí, pero es que Jesús no necesitaba el bautismo. O sea, ¿por qué me detuve a explicar todo esto? Porque la idea de los sinópticos es demostrar que Jesús es hijo de Dios. Demostrar que Jesús es hijo de Dios. ¿Vale? Y con el bautismo se inaugura toda esa vida pública de Jesús. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Después de que Jesús padece, muere y resucita, una edad para el bautismo. o sea, aquí estamos hablando de la importancia. O sea, ¿qué sucedía? Cuando Jesús muere y resucita, ¿qué sucede? Los apóstoles pues ya están adultos, ¿no es cierto? Reciben el Espíritu. Después ellos empiezan a bautizar, y empiezan a bautizar a adultos y a niños. ¿Por qué? Pues porque antiguamente no tenían ese sentido del bautismo cristiano, ¿sí? No tiene el sentido del bautismo cristiano. Iniciamos diciendo que el bautismo era purificación solamente para la remisión de los pecados. Cuando Jesús padece, muere y resucita, ¿qué sucede? Ya Jesús en Mateo 28:20 llega y le dice a los apóstoles: id y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las palabras del resucitado. ¿Listo? Es ahí en donde la iglesia empieza y sale a evangelizar. ¿Listo? Bueno. Es que la circuncisión en el mundo judío era ese sentido de pertenencia a Dios. Ahora ya no es la circuncisión, es el bautismo. Es el bautismo. Ajá. Puede ser. ¿Listo? Siga. Perdón. Una preguntita. Devolviéndonos un poquito en donde decía el padre que, por ejemplo, el niño que nace y por X motivo fallece en el nacimiento, bueno. Ahí muere sin bautismo. Exacto. Entonces usted decía que, bueno, los niños, por la fe de los papás, pues como que automáticamente, sí. Pero digo, y por ejemplo, que porque el niño era inocente, pero un niño inocente, por ejemplo, por decir que es hijo de evangélicos, pues también es inocente, pero no tiene la fe, entonces se condena. Ahí queda la misericordia de Dios. Dios es más que nosotros. Queda la misericordia de Dios. Incluso, viene otra pregunta. Las personas que no son ni cristianas, ¿será que se salvan? Habla de las semillas. Oiga, el Concilio Vaticano II habla de las semillas del verbo. Ella que dice, si la persona fue consciente y realizó en su vida, a pesar de que no conozca a Jesús, realizó el bien,
se salva. Ley natural. Ley natural. ¿Listo? Ley natural. De todas maneras, recordar una vez más, como dicen los mismos profetas, dice la misma Sagrada Escritura, los pensamientos de Dios son diferentes al pensamiento de los hombres. Gracias a Dios. O si no, estaríamos en la pitadora. ¿Listo? Muchas veces llegan y dicen, no, es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y nos presentan varios textos. Nos presentan Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. O empecemos desde el inicio. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 37. ¿Qué dice? Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Solamente le leen ahí, Jesucristo. Entonces todos, uy, sí, en el nombre de Jesucristo. Pero mire lo que sigue, leamos todo. Para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. ¿Dónde están los tres? El Hijo, el Espíritu y el Padre. ¿Dónde están los tres? ¿Sí? Ahorita les explico eso y por qué en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículos 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Listo? Si nosotros leemos solamente este versículo y uy, sí, en el nombre de Jesucristo. Leamos desde el versículo 44. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿No está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo? ¿No está? ¿Eso no es Trinidad? ¿No está la Trinidad ahí? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué en los Hechos de los Apóstoles aparece en el nombre de Jesucristo? Por una simple razón. ¿Quién fue el que se encarnó de los tres? El Hijo, Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que hacía la comunidad? Esto es un dato de la arqueología bíblica. ¿Listo? ¿Qué hacían? La comunidad cristiana, cuando iba a ser parte ya de la comunidad de la iglesia, hace una especie de consagración a Jesús, porque Jesús era el que se había encarnado, estaba como más esa cercanía, para luego pasar y hacerse bautizar en el nombre del